Ok, entonces ahora sí les comparto la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si la pueden ver? Sí, Doc. Bueno, la semana pasada habíamos avanzado un poco en ver el tipo de estudios, que podemos clasificarlo según la metodología, igualmente que vamos a aplicar según el tipo de población, dirigido también a qué es lo que queremos buscar, qué es lo que estamos indagando. Hoy avanzamos un poquito más sobre el diseño metodológico y vamos a ir hablando sobre la población. Una vez que ya hemos determinado, ¿no es cierto?, qué tipo de estudio nosotros vamos a realizar, el poder determinar la población y la muestra es algo muy importante. La población a qué hace referencia sobre todo al conjunto de elementos que van a ser objeto de nuestro estudio. Y en este conjunto de elementos, nosotros tenemos que tener en cuenta, podemos con toda la población o vamos a necesitar sacar una muestra que sea representativa. Si vamos a hacer esto del cálculo de la muestra, tenemos que tomar en cuenta que estas subunidades que vamos a tomar de la población tienen que ser representativas. Además, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Que se midan las variables que nosotros habíamos identificado en la problematización. Es decir, que haya las características que nosotros podamos luego de ellas hacer un reporte estadístico o una comunicación de qué es lo que hemos medido. Para ello, igualmente, vamos a aplicar métodos que son herramientas, sean teóricas, empíricas, y sobre ellas también una evaluación estadística de ser el caso para poder entonces comunicar la novedad científica y los aportes teóricos o prácticos que resulten de esta investigación. Entonces, en la población tenemos el conjunto total de todos los elementos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros queremos medir el efecto de algún fármaco, vamos a medir alguna factores de riesgo, podemos tomar como población total todos los pacientes diabéticos tipo 2, vamos a decir, en la región sur o en la ciudad de Loja o en el cantón Loja. Pero como seguramente este número es muy amplio, ¿no es cierto? Vamos a tomar una muestra, un subconjunto de unidades representativas que permitan inferir las características que nosotros estamos tratando de investigar. Entonces, por ejemplo, nuestra muestra serán unos 500 pacientes. Y de allí consideramos una unidad de muestreo. ¿Qué es una unidad de muestreo? Cada uno de los individuos sobre los que nosotros vamos a tomar o vamos a medir las variables constituye una unidad de muestreo. En el caso de los trabajos de revisión bibliográfica, ¿cuál es nuestra población? Todo lo que se haya publicado de manera general sobre el tema. ¿Cuál va a ser nuestra muestra? Los estudios que nos permitan medir las variables que nosotros estamos considerando en este estudio. Por ejemplo, yo puedo decir tratamiento para la diabetes. ¿Sí? Pero en mi estudio yo solo voy a considerar, por decir, la metformina y la insulina. No voy a considerar el resto de antidiabéticos que hay. Entonces, ya mi población total fue tratamiento, ¿no es cierto? Pero yo puse variables que quiero medir y esas variables entonces me especifican cuál será mi muestra. Y cada uno de mis artículos que yo vaya rescatando de las bases de datos va a constituir para mí una unidad de muestreo. Ahora, ¿qué debemos considerar en la muestra, sobre todo cuando trabajamos como poblaciones? ¿No es cierto? Si tenemos aquí la representación de todo lo que sería el 100% de la muestra, si nosotros consideramos una muestra que considere un margen de error mayor al 10%, nos estamos acercando a esta zona de riesgo que se considera. Por lo tanto, ¿no es cierto? Nosotros tendremos que abarcar al menos el 90% de la población para decir, en esta cantidad, yo estoy considerando de que no se me va a quedar ninguna zona, ninguna variable sin medir. Es decir, la población, la muestra que yo estoy tomando es representativa. Pero mientras más yo achico el 90% de población que estoy tomando, ¿no es cierto? Si yo digo es el 80, es el 85%, me corro el riesgo de que alguna de las variables no esté bien representada en la muestra. Entonces, la zona segura es siempre considerar
que nosotros no sobrepasemos este 10%. Por eso en la mayoría de estudios que ustedes habrán revisado ahora en la búsqueda bibliográfica, nos dicen que es el 95%, ¿no es cierto?, de margen de seguridad y un 5% de error, lo cual es estadísticamente aceptable. Algunos otros estudios por costos no se pueden hacer con el 95. Utilizamos el 90 y ese sería como nuestro tope de margen en el caso de estudios donde utilicemos población y muestras. Sí, lo mejor, sobre todo si es que tenemos los recursos, es avanzar un poquito más y trabajar con el 98, con el 99%, que sería lo mejor. Ahora, también tenemos una vez que tenemos la muestra, tenemos que saber clasificarla para que entonces cada unidad de análisis, cada individuo, cada medición que hagamos sea representativa de lo que nosotros queremos tomar. Y entonces, a grandes rasgos, tenemos un muestreo probabilístico y uno no probabilístico. La gran diferencia es que en el uno no vamos a inferir, en el otro sí vamos a inferir, y eso ya nos da la característica del tipo de estudio, de la calidad de estudio y de los sesgos que podemos tener si es que nosotros influimos o no en la muestra. Entonces, de este muestreo no probabilístico, tenemos aquí una subclasificación. Puede ser aleatorio simple, sistemático, estratificado o por aglomerados. Se puede también hacer uno tipo mixto, que sea un muestreo probabilístico y no probabilístico, generalmente los que se hacen a través de randoms de computadoras, ¿no es cierto? Nosotros colocamos la población y decimos aleatorios, ¿no? El otro, el no probabilístico, en cambio, podemos clasificar por conveniencia, por cuotas, tipo bola de nieve o como un juicio discrecional. En estos, como digo, corremos el riesgo de nosotros inferir demasiado y por lo tanto crear un sesgo en las mediciones que estamos realizando. Vamos entonces especificando cada uno de estos tipos, ¿no es cierto? Teníamos en los probabilísticos el muestreo estratificado. ¿Cuándo aplicamos esto? Cuando tenemos un grupo homogéneo de población. Y entonces la población que la dividimos en estratos. Le podemos decir hombres y mujeres, podemos dividirlos por grupos de edad, podemos decir los lactantes, los menores de 2 años, los preescolares, los escolares, los adultos, los jóvenes, ¿sí? Y entonces se va seleccionando de cada grupo. Sobre todo cuando yo voy a hacer estudios, qué sé yo, de fármacos, de aplicación de medicamentos y tengo varios grupos, es mejor irlos clasificando y también en cada grupo consideramos, por ejemplo, puede ser que el grupo de adultos jóvenes sea mayor, por ejemplo, que el grupo de adultos mayor, de tercera edad. Entonces, con esta subdivisión, yo sé también de dónde tengo que tomar más población para que sea representativa. Y este es ideal, sobre todo cuando tenemos un ámbito geográfico muy amplio, donde queremos representación de todos los subgrupos. En cambio, por conglomerados, aquí generalmente la aplicamos si tenemos un grupo muy heterogéneo. Y en cambio aquí, en vez de que los individuos seleccionen grupos enteros, aprovechamos el conglomerado, por ejemplo, geográfico. Entonces, este es ideal si decimos que vamos a realizar un estudio en todo el cantón Loja. Entonces, vamos a tomar poblaciones ya de los cantones. Entonces, decimos, voy a tomar poblaciones de Catamayo, del cantón Loja, de Zapotillo, de Macará. Entonces, ya aprovecho los conglomerados que existen. Y asimismo, voy viendo en cada uno de los cantones qué cantones tienen más o menos población y divido equitativamente para que todos sean representativos. Esta nos sirve mucho cuando es logísticamente imposible listar todos los individuos, ¿no? Es decir, no puedo yo tener una lista, qué sé yo, de todas las personas con diabetes que hay en todo el cantón Loja. Se me hace muy difícil y decir voy a tomar aleatoriamente este sí, este no. Entonces aprovecho cuántos, por ejemplo, yo tengo en el cantón Loja y tomo una muestra de estos. ¿Cuántos tengo registrados en el cantón Macará? Tomo una muestra de esos. Entonces aprovecho ya los conglomerados geográficos que pueden haber. En cambio, en este muestreo no probabilístico decíamos por conveniencia. En este mecanismo por conveniencia que hago una selección basada en la accesibilidad, en la comodidad del paciente, en si es que él me da el consentimiento, si es que es voluntaria.
Aquí, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que aunque cuenta con participación voluntaria, la muestra no sea representativa en términos de probabilidad y de error de la variable que yo estoy midiendo. Es decir, puede que él no tenga, por ejemplo, sobre todo cuando yo estoy midiendo que exista o no exista el fenómeno, puede que esa persona no lo tenga. Es muy voluntario, muy buena gente, pero puede que no lo tenga. Entonces, cuando yo haga el resultado, me van a salir probablemente muchos más casos de no hay el error, no hay el factor que yo estoy midiendo porque fue una participación voluntaria. Es decir, no pude yo hacer la selección de aleatoria para poder tener una representación más objetiva del fenómeno que estoy midiendo. También puede ser por cuotas. Por ejemplo, este mecanismo divide a la población por características, sexo, edad y asigna valores proporcionales. Lo que les decía, esta asignación por conveniencia, a veces también yo la puedo clasificar por cuotas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con con el probabilístico? Es que ya los grupos están conocidos desde antes y entonces yo sobre ellos aplico un muestreo aleatorio. Es decir, yo digo, es el 20% que sé yo voy a tomar de esta población, pero los escojo al azar, ¿no? En cambio, acá hago ya por cuotas más dirigidas. En bola de nieve, ¿cómo es este muestreo? Un grupo inicial identifica a otros sujetos que tengan las mismas características de interés. Este sí nos sirve cuando estamos ante mediciones, sobre todo de enfermedades muy raras. Entonces yo digo que si yo voy a medir en la población el efecto de tal medicamento para controlar el lupus eritematoso sistémico. Entonces no hay muchas personas primero que tengan esta enfermedad. Sin embargo, entre ellas se pueden conocer. Tampoco de repente hay muchas personas que estén usando este medicamento, pero entre las que yo identifico pueden conocerse más. Entonces, voy tomando como referencia a estas personas conocidas para que ellos me refieran a otras personas, ¿no? Este nos sirve cuando tenemos esto, enfermedades raras, ¿no? Es muy útil. Ahora, ¿qué más tenemos que ver en cuanto ya al proceso de medición que vamos a hacer en la población? Las variables que vamos a medir. Antes, estas variables ya habían estado determinadas, ¿se acuerdan ustedes? En los objetivos. Por eso decíamos, hay una correlación ya del tema, las hemos identificado en la problemática, los objetivos ya incluso están delimitadas cuáles variables sí vamos a medir, tanto en el objetivo general como en los específicos, que son el desglose del general. Entonces ya sabemos cuáles variables. Y de manera muy general, pueden ser estas no numéricas o numéricas. Las no numéricas refiriéndose a cualidades, categorías o atributos que no se pueden marcar con número, al menos en la medición. Por ejemplo, grupo sanguíneo. Entonces decimos, ¿es el grupo A, el B, el AB o es el grupo cero? ¿No es cierto? Adherencia al tratamiento, y la podemos clasificar como alta, medio, baja. Presencia de efectos adversos, sí o no. Ahora, sin embargo, con estas variables cualitativas, al momento de tomarlas, son cualitativas, pero cuando nosotros las registremos en las bases de datos, podemos hacerlas cuantitativas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo digo, el grupo A corresponde al número uno, el grupo B corresponde al número 2, el grupo el grupo AB corresponde al número 3, el grupo cero corresponde al 4, ¿no? Y así voy clasificando. Lo mismo, en nivel de adherencia, alta le coloco el número uno, media el 2, baja 3. ¿Para qué? Para que el momento en que yo haga el análisis estadístico sea más fácil, sobre todo si yo voy a hacer un cuadro de doble entrada, un cruce de variables, esto me ayuda. Pero al momento de recolectarlas, estas tienen la calidad de ser cualitativas. A diferencia de las variables cuantitativas o numéricas, que estas sí vienen expresadas directamente en números. Por ejemplo, la dosis administrada del medicamento. Tengo que colocar en números cuántos miligramos o microgramos le estoy administrando. La edad del paciente siempre va en números. El nivel de glucosa en la sangre igual, el tiempo de vida de un fármaco igual. Lo mismo de estas variables, el momento en que yo voy haciendo el análisis estadístico, yo puedo agruparlas en categorías. Por ejemplo, yo puedo decir dosis administrada, qué sé yo, voy a inventar, desde 50 a 100 miligramos es uno. Desde
101 a 500 miligramos es 2, ¿no? Dependiendo de lo que yo estoy midiendo. Pero de inicio, estas variables ya van registradas numéricamente y me pueden ayudar para el diagnóstico. El modo como yo las vaya a analizar ya dependerá de lo que requiero medir, de los análisis que quiero comprobar. Pero de manera muy general, tenemos estos dos tipos de variables que registramos. Ahora, en los métodos podemos utilizar un método teórico, ¿no es cierto? Una función nociológica, es decir, darle la explicación del contenido, de qué significa los hallazgos que yo voy teniendo, ¿no es cierto? O cómo yo voy identificando estas variables. Puede ser también el nivel empírico, es decir, yo busco realizar la medida, la toma de datos, la realización de una prueba, ¿sí? O puedo también aplicar procedimientos estadísticos. Se utiliza la selección de la muestra de la investigación y permite procesar los datos obtenidos. Entonces, las muestras o las variables que yo estoy midiendo van a ir pasando por algunos de estos niveles al menos. ¿Qué más podemos utilizar? Como herramientas, una de las más importantes para nosotros es la observación, la percepción dirigida y estructurada del objeto que es parte de nuestra investigación o que queremos identificar. Sobre todo esta, en los estudios que hablábamos antes, eran estudios donde el investigador no hace una intervención directa. Estudios sobre todo descriptivos, estudios de identificación de variables, estudios transversales, nos aplicamos muchísimo esta parte de la observación. ¿Qué otros instrumentos podemos utilizar? Test o pruebas, y cada una de estas requieren pilotaje, ¿no es cierto? Requieren de que uno haya probado el instrumento o si es que el instrumento ya es validado, uno igual haga una prueba remota para poder tener los datos de que no hay inconveniente, sobre todo esos que uno utiliza, por ejemplo, test escritos, que no hay inconveniente en que se entiendan las preguntas, en que los participantes comprendan qué significa cada ítem. Si es que son pruebas de laboratorio, y ustedes mejor que nadie conocen, siempre hay que hacer un pilotaje, siempre hay que hacer un entrenamiento, siempre hay que calibrar los equipos. Entonces, todo esto tiene que estar especificado. En el caso también de que hagamos investigaciones para obtener datos simples o datos observacionales, podemos aplicar encuestas o cuestionarios. ¿Cuál es la recomendación? Igual hacer la validación de estos instrumentos para que el lenguaje sea apropiado, se entienda lo que queremos decir, porque de repente para nosotros como investigadores está clarísimo, pero al público al que le vamos a aplicar, de repente no nos entiende. Entonces, siempre se hace una validación, al menos con expertos. Si es algo que estamos diseñando, por lo menos le pedimos a 3 personas que sean expertos en el tema, que nos puedan dar su retroalimentación. Y luego probamos el instrumento, en el caso de encuesta o cuestionario, con una población diferente a la que sea de nuestro estudio, pero tratamos de buscar similares características, al menos, por ejemplo, en grupo de edad. Entonces, si nuestro estudio va a ser decir, en adolescentes, yo busco otros adolescentes cercanos donde yo pueda aplicar y que me retroalimenten. Si entendieron, no entendieron, fue fácil, fue difícil, qué parte, sobre todo de texto, de preguntas, no estaba clara para retroalimentarme. Y lo otro, el análisis documental, que es principalmente lo que la mayoría de ustedes está aplicando en algunos de sus estudios. ¿Qué hacemos aquí? Revisión integral y multilateral de registros, ¿no? Entonces exige contrastar no solo lo que se expresa en documentos, sino también la opinión sobre su contenido y lo que estamos evidenciando. Que esto generalmente lo vamos ubicando ya en la parte de discusión. Es decir, ustedes ya hicieron esta parte de ir buscando en las bases de datos, rescatando información y algunos adelantaron su marco teórico. Estamos en la parte de resultados y sobre esos resultados vamos a discutir, es decir, vamos a contrastar la información que hemos encontrado entre los autores y también allí va a ir nuestro propio criterio como investigadores. Ahora, ¿qué se debe considerar como criterios de confiabilidad cuando nosotros aplicamos sobre todo instrumentos como la encuesta? En criterios de confiabilidad tenemos que esté fundamentada, es decir, asegura la obtención de la información que estamos buscando en relación con los objetos de su utilización. Sobre todo cuando vamos a hacer una encuesta, tenemos que enfocarnos en qué vamos a obtener de esa encuesta.
Porque a veces nos parece que queda muy bonita una, otra pregunta y cuando acordamos nos extendemos, abrimos un abanico de preguntas y eso hace que la persona a la que le estamos encuestando desvíe del objetivo que nosotros queríamos como tal. ¿Sí? A veces cuando estamos realizando la encuesta nos damos cuenta, ay, pero faltaba esto. Sí, entonces ahí nos toca es retroceder y revisar. ¿Eso es parte de nuestro estudio o quedará bonito para la parte 2? Si no es parte del estudio, no lo incluyamos porque distrae al, al encuestado y nos distrae también a nosotros como investigación. Tiene que ser auténtica, reflejar de manera adecuada y ver los aspectos que vamos a estudiar de la realidad y exacta, lo que les digo, aportar esos datos. Si luego nos vamos a dar cuenta seguro de que nos faltaban otros datos, quedarán para la etapa 2, pero en esta etapa nos enfocamos en estos. Y en cuanto al tipo de preguntas, pueden ser abiertas o cerradas. Abiertas y le dejamos que pueda exponer libremente cuál es el riesgo aquí de que se hace mucho más difícil el proceso de tabulación y a veces la interpretación que nosotros como investigadores podamos dar sobre la idea que realmente nos está dando el investigado puede ser diferente. Entonces podemos caer en sesgos. Las cerradas, cuando necesitamos que sea algo muy concreto, sí o no. O sea, por ejemplo, ustedes soltero o casado, ¿no es cierto? Sí o no. Una pregunta muy concreta. Em, Pueden ser en abanico, en estas preguntas de opción múltiple, donde le damos algunas opciones, o también de estimación. Por ejemplo, podemos usar aquí escalas de Likert, podemos preguntarle sobre ¿está de acuerdo, totalmente de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo? ¿Sí? Sobre todo cuando queremos hacer evaluación sobre algún proceso, nos sirven mucho estas encuestas. Ahora, en la fase ya de ir haciendo los procesos de estadísticos y procedimientos para poder afectar ya los datos, podemos hacer en la parte de procedimientos matemáticos, sobre todo si es que estamos ante una investigación de tipo descriptiva, observacional, ¿qué es lo más útil? Hacemos cálculos porcentuales, tablas de frecuencia y podemos ubicarlas tanto en tablas como en gráficos. Cuando ya tenemos en la fase 2 de tendencias y dispersión. Entonces, si los datos son adecuados, podemos entonces iniciar una media, una moda, una varianza, desviación estándar, los coeficientes de variable, los coeficientes de relación. Y si tenemos hipótesis, sobre todo en los estudios donde ya nosotros vamos a hacer una correlación o intervención, entonces podemos hacer primero pruebas tanto paramétricas como no paramétricas y definiendo de esto, hacer el análisis y las correlaciones, definiendo si es una, si son dos variables, cuántas vamos a cruzar, entonces se especifica el tipo de muestra. En el caso de estudios como los que ustedes están realizando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo principal, la especificación de qué estudios incluimos, cuáles no incluimos, ¿cómo es? Las razones por las que no se incluyó los estudios y estos estudios que ya quedan incluidos como tal o seleccionados como tal, de ellos podemos hacer, sí, una estadística descriptiva. Podemos decir cuántos estudios correspondían a qué evidencia de grado uno, cuántos estudios de grado 2, cuántos estudios los podemos clasificar, por ejemplo, por el país de procedencia. Podemos decir cuántos estudios correspondían, qué sé yo, a Europa, cuántos eran realizados en América Latina, en Norteamérica. Es decir, podemos ir haciendo una pequeña estadística descriptiva. Si es que es de nuestro interés, o lo otro, nada más dejarlo como el diagrama de flujo que les había compartido. Y ya sí, en lo que son revisiones sistemáticas, allí sí, el análisis estadístico de cada uno de los estudios que se está revisando. Ahí sí hacemos, como decir, un nuevo análisis del que ya hicieron los autores primarios, un nuevo análisis estadístico. Ahora, ¿qué es importante en el momento de realizar el análisis? Lo mejor cuando uno hace un proceso de investigación es no estar solo al realizar los análisis y al mirar sobre todo los resultados, porque puedo yo tener como también una mirada sesgada
sobre la interpretación que le estoy dando a los resultados. Entonces, lo mejor es que podamos al menos contar con la ayuda de tres miradas, ¿no? Entonces, a esto le llamamos como triangulación. Entonces, puede ser docentes, los pacientes, los documentos, ¿no? Entonces, o ustedes como investigadores, los datos que están tomando de sus pacientes o las variables que están midiendo y los documentos. También podemos considerarlo. Usted como